tal, mi querido hermano, mis apreciados amigos? Qué placer y qué privilegio me concede el Señor hoy una vez más al estar frente a ustedes y que me permitan llegar hasta cada uno de sus hogares, hasta cada una de sus vidas, para entregarles este mensaje eterno de la palabra de Dios. Un mensaje contundente, como siempre lo declaramos, que tú debes aprenderlo, debes tenerlo muy en claro, a fin de que no te dejes engañar con tantas mentiras que Satanás hoy tiene para embaucar, para entrampar, para engañar a la gente. Así que bienvenido, mi amigo, mi amiga, mi querido hermano. Es un placer tenerte aquí en esta hora. Quiero invitarte para que, si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedas hacer. Es muy importante que te suscribas allí, ¿verdad? Y te des por enterado de todo el mensaje que vamos a estar compartiendo por este medio. En el último video les hablaba acerca del anticristo. O bueno, no propiamente del anticristo como tal. Es un preámbulo, ¿verdad? Un preámbulo para llevarlos a ese tema tan delicado y tan importante como es el anticristo. En este momento quiero presentar la segunda parte de ese tema. Y lo hemos titulado ¿Por qué tantas personas se dejan engañar de las sectas? No puedes olvidar ese título. ¿Por qué tantas personas verdad, se dejan engañar de las sectas? Y que sin duda alguna este es como la antesala. Este es el preámbulo que prepara el camino para el gran engaño del anticristo, que ya está en este mundo, destruyendo vidas, destruyendo corazones. Así que te invito a estar muy atento, ponte cómodo por favor, para que disfrutes de este mensaje. Yo te sugiero con todo cariño que tomes un bolígrafo, ¿verdad? Un lapicero. Si es posible puedes también tomar una hoja o una libreta a fin de que puedas ir registrando algunos asuntos importantes que vamos a decir. No puede faltar un ejemplar de la palabra de Dios para que revisemos juntos el texto bíblico, la palabra del Señor. Así que te invito a ponerte cómodo en este momento, porque vamos a entrar en esa aventura de estudio maravilloso de la palabra de Dios. Este tema es muy delicado. Espero no herir ninguna susceptibilidad, pero queremos declarar algunas verdades para que el mundo entienda y podamos estar preparados, apercibidos contra esos terribles engaños que dice la palabra de Dios, que si fuere posible el enemigo para el tiempo final engañará aún, si fuere posible, dice el texto bíblico, a los escogidos. Por eso estamos hablando de este tema, para que tú no te dejes engañar. Pero antes de continuar es necesario orar a nuestro Dios. Acompáñame por favor para hacer la oración. Padre, te rogamos en esta hora para que el poderoso Espíritu Santo esté con nosotros, a fin de que al abordar este tema tan importante pero tan delicado, no sean mis palabras, sea el Espíritu de Dios tocando cada mente, cada corazón de cada persona, Señor, que se detiene un momentito para contemplar este video y para recibir alimento para su vida espiritual. Queremos pedirte tu compañía en los minutos que estaremos aquí. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Permítenos discernir tu palabra a fin de entenderla, no, Señor, a nuestra manera, no interpretarla de acuerdo a nuestro parecer, sino de acuerdo con tu santa y divina voluntad. Por eso te pedimos tu presencia, tu compañía, la dirección del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, bienvenidos todos. Qué rico tenerles aquí entonces en esta hora. Les decía que nuestro tema de hoy se titula ¿por qué tantas personas se dejan engañar de las sectas? Las sectas. En un momento voy a definir qué significan eso de las sectas. ¿Por qué tantas personas se dejan engañar? Es que mira, sin duda alguna tú te sientes chasqueado cuando eres engañado, ¿verdad? Nadie quiere dejarse engañar. Uno quiere conocer la verdad, cómo es las cosas para no caer en esa trampa. Es tan feo sentirse engañado, me burlaron. Entonces, aquí te invito pues para que abras los ojos. La mayoría de estas sectas nos parecen extrañas. Ya te dije, vamos a definir más adelante qué significa una secta. Pero a la mayoría de nosotros nos parecen extrañas estas sectas. No podemos entender por qué una persona, ¿verdad?, se entregaría a una devoción tan ciega, tan sin control a sus líderes. Y eso existe en el mundo hoy. Personas que siguen a una persona y están dispuestas inclusive a dar su vida por ese líder, aun cuando lo lleve por un camino equivocado.
Entonces, la gran pregunta que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es, ¿cómo es posible que las sectas sean tan populares y sigan creciendo? ¿Cómo es posible que esas sectas sean tan populares y sigan creciendo en manera exponencial? Esos grupos que tal vez no tienen la verdad de Dios, pero siguen creciendo. Mira, hay un dato curioso. Allá en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, se estima que entre el 5 y el 7%, no por ciento, sino el 5 y 7 millones, 5 y 7 millones de movimientos o de personas mejor, forman parte de estos movimientos dirigidos por líderes religiosos controvertidos. Y es un número muy alto, te estoy hablando entre 5 y 7 millones de personas forman parte de estos grupos religiosos controvertidos que están siendo dirigidos por líderes. Entonces, y en otros lugares, ¿verdad? En otras latitudes, el porcentaje es aún mayor, va en crecimiento exponencial. Y sus números continúan creciendo y creciendo y creciendo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tienen? ¿Por qué crecen? Aunque no tienen la verdad, ¿por qué crecen como crecen? ¿Por qué son tan populares y por qué tanta gente los sigue? Bueno, he aquí algunas razones. Quiero presentarte, mi amigo y mi amiga, algunas razones por las que las sectas son tan populares hoy en día. Y entonces, toma nota. Aquí entro a explicarte qué es una secta para que tú tengas un concepto básico. Una secta, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que una secta es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa. Conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. Entonces, que representa escúchame esto, representa una sección, un sector o también un desprendimiento de un conjunto más amplio, ¿no? Que se desprende de un conjunto más amplio, o también se ha cortado, dice, le cortó o se ha separado, o se ha desgajado. Esas son las palabras para ilustrar lo que significa o lo que es una secta. Ahí hay palabras como un sector, palabras como una sección, fue cortado un grupito, ¿verdad? De seguidores de una doctrina religiosa o una ideología concreta. Y pues me llamó la atención que en todos los casos la palabra secta, escúchame esto, tiene una connotación de división o ruptura. División o ruptura. No es algo, no tiene un concepto o una connotación agradable. Es una connotación de división para mal, una ruptura de un grupo mayor. Y bueno, en el tema que nos concierne aquí, que nos aterriza, que nos interesa, tenemos que definir qué es una secta en términos religiosos. ¿Qué es una secta en términos religiosos? Pues déjame decirte que es una perversión religiosa, ¿verdad? Así encontré esa definición que me llamó la atención, en donde hay dos elementos en juego allí. Es una creencia, ¿verdad? Una creencia y una práctica en el mundo de la religión que exige, escúchame, exige devoción a un concepto, y aquí viene algo importante, o a un líder, o a un grupo religioso centrado en una doctrina falsa. Y aquí pues esto acabó de completar el cuadro, porque esa definición que tienen los expertos en cuanto a qué es una secta religiosa, tiene los elementos que queremos destacar y que queremos llamar tu atención, abrir tus ojos. Entonces hay elementos como creencia, ¿verdad? Y práctica. Porque tú tal vez perteneces a alguna religión, a algún grupo y estás creyendo algo. Tienes que revisar si eso que estás creyendo es la verdad. Si eso que estás practicando es lo que la palabra de Dios indica o es simplemente la motivación de un líder que te está llevando a hacer cosas, pero que tal vez no son la verdad. Y escúchame, aquí hay otra cosa y es devoción. Hay mucha gente devota a un grupo religioso, a este y al otro, sin pensar que esas prácticas y esas creencias que están manifestando en su vida puedan estar en armonía con Dios. Y pues la gran mayoría de personas considera que está agradando a Dios, pero tal vez están yendo en contravía de lo que la palabra de Dios indica. Están enseñando doctrinas falsas. Y tenemos que revisar eso. Tenemos que desenmascarar esa situación de manera urgente. Entonces, mira, la palabra secta, un elemento importante que debes tener en cuenta. La palabra secta viene,
Tú sabes que los idiomas antiguos nos dan más luz, ¿verdad? La palabra secta viene del griego aiéresis, ¿verdad? Tiene acento aquí esta palabra en la A, aiéresis. Entonces, ¿qué significa? Esa palabra significa partido, un partido como los partidos políticos que hoy tenemos en los diferentes países, partidos políticos, pero aquí significa prácticamente partido, no necesariamente partidos políticos, pero sí en el tiempo de Cristo había partidos políticos que ya te los voy a presentar. También la palabra griega significa, ¿verdad? Como fracción, una fracción, o también significa opinión, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene su opinión, tiene su creencia, su dogma, ¿verdad? Dogma, o eso nos lleva inclusive a herejía, porque hay grupos, hay personas que tienen en su cabeza llenas de conceptos, de ideas, de pensamientos que simplemente son herejías, no están en armonía con la verdad, y por eso te regalo esa definición de la palabra secta, o lo que la palabra secta nos arroja con su significado original. La palabra aiéresis significa todo eso: partido, fracción, opinión, dogma, herejía, en fin. Así que podemos tener claridad con eso. Entonces mira, déjame decirte algo muy importante. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos bíblicos, se mencionan como partidos o sectas, ¿verdad? Habían unos partidos allí, algunas sectas, los siguientes. Estaban las sectas de los saduceos. ¡Wow! Muy interesante, la secta de los saduceos. También tenemos la secta de los fariseos. Tú has escuchado hablar en el registro bíblico, especialmente en los evangelios que narran la vida de Jesús, como Jesús y aún el mismo apóstol Pablo tuvo que luchar con esas sectas, con esos partidos. Otro partido muy predominante en los tiempos de Jesús era la secta de los nazarenos. Y también se incluyen ahí a la secta de los cristianos. Así que toma tu Biblia conmigo, por favor, y vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 17. Vamos a ver rápidamente Hechos capítulo 5, el versículo 17. Mira cómo narra la palabra del Señor. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es, a ver si lo puedes repetir. Esto es, ¿qué cosa? La secta de los saduceos. La secta de los saduceos se llenaron de celos, de envidia. ¡Wow! Aquí hay un elemento interesante. En los tiempos de Jesús existían esas sectas, existían esos partidos. Ahora, déjame llevarte a otra secta que menciona la Biblia aquí, y es la secta de los fariseos. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 15. Más adelante, los textos que vamos a estar leyendo en este momento están todos registrados aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en esta ocasión el capítulo 15, el versículo 5. Toma nota, por favor. Concéntrate aquí conmigo. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿estás conmigo? Algunos de las sectas de los fariseos se habían creído. Dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandaréis que guarden la ley de Moisés. Mira, aquí el texto bíblico nos está hablando entonces de otra secta, la secta de los fariseos. Ahora, como si eso fuera poco, en el capítulo 26, en el versículo 5, encontramos una declaración muy parecida. Dicen: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, y viví como fariseo. Está resaltando aquí que el apóstol Pablo inclusive llegó a pertenecer a esta secta de los fariseos. Y un texto más, queridos amigos y hermanos, para que revisemos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, el capítulo 24, el versículo 5. Mira esa declaración. Hechos, capítulo 24, el versículo 5. Dice: hemos hallado que este hombre es una plaga. Wow, aquí ya me aterro con la expresión, ¿verdad? Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla, escúchame, y cabecilla de la secta de los nazarenos, cabecilla de la secta de los nazarenos, de ese grupito. Así que aquí, apreciados amigos y queridos hermanos, estamos viendo cómo desde los tiempos remotos, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esos grupos separatistas, esos grupos sectarios, si podemos decir, han existido.
Y muchas veces simplemente lo que hacen es torcer la verdad de Dios. Ese es el caso que quiero referirme de manera puntual y particular, el caso de los fariseos. Esta secta de los fariseos tenían algunas creencias, tenían algunas ideas, algunas ideologías. Y tal vez tú compartes algunas de ellas hoy por hoy. Mira, la secta de los saduceos, ellos, muy poco se menciona a los saduceos en el evangelio, ¿verdad? En los evangelios se menciona un par de veces, pero ellos tenían una creencia. Y cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 23, quiero invitarte para que revisemos ese pasaje una vez más, querido amigo, apreciado hermano. Toma tu Biblia, por favor, revísala conmigo. Hechos, capítulo 23, el versículo 8. Mira cómo dice. Porque los saduceos, ¿los qué? Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Esa es la doctrina de los saduceos en los tiempos bíblicos. Pero los fariseos, que es otra secta, otro grupo, afirman que sí existe. Como hoy en día existen tantos grupos, tantas sectas, y unos piensan una cosa, otros piensan la otra, pero ¿cuál es la verdad? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde cojo? Entonces hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas, otro grupo también, otro grupo de la parte de los fariseos, discutían diciendo, y empezó allí, ¿verdad? Y tú podrás leer todo el pasaje en donde se presenta esa disputa entre unos y otros, pero lo que quiero decirte acá es que existían esos grupos, esas sectas, y entonces, según los saduceos, ellos enseñaban que no hay resurrección, ellos enseñaban que no existen los ángeles, que no hay espíritu, y cuando Jesús y sus apóstoles enseñaban la doctrina de la resurrección y de la vida futura, entonces déjame decirte que los saduceos se les oponían, según se registra entonces en la palabra de Dios allí en el libro de Mateo. Y pues no puedo dejar de que leamos o que revisemos esa declaración, porque voy a darte a continuación un par de asuntos, de verdades que tú debes conocer muy bien. Mira, por favor, ve conmigo a Mateo capítulo 22. San Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, el versículo 23 en adelante. Dice la pregunta sobre la resurrección allí en tu Biblia. Tómala, por favor, registra el texto para que leamos juntos. Para que lo que voy a decir a continuación, tú lo puedas captar. Por eso estoy tomándome el tiempo de leer estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Para que las 4 verdades que te voy a decir, por qué crecen tanto las sectas, ahora tú la puedas comprender mejor. Mira, aquel día se acercaron los saduceos. Estamos hablando de manera particular de los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Los saduceos. Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Versículo 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. Dice aquí el texto. Versículo 26 dice, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Este es un tema que tal vez vamos a tener que analizarlo más adelantico. La pregunta sobre la resurrección. ¿A quién le pertenecía la esposa de este hombre que murió? Después dice el versículo 27. Después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues viene la gran pregunta. ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y creo que en el contexto del nombre de este canal, Ansias del Cielo, que queremos hablar de qué va a pasar en el cielo. ¿Será que en el cielo hay matrimonio? ¿Será que la gente se casará ya? Ese será otro tema que abordaremos más adelante, y por eso tú no te puedes perder, no puedes dejar de suscribirte a nuestro canal para que te des por enterado, porque queremos investigar un poquito esto. Pero mira, simplemente tomo el texto aquí para decir que creían los saduceos, ¿verdad? Una doctrina totalmente apartada, una verdad a medias. No creían en la resurrección, y entonces le hicieron esa gran pregunta a Jesús. Y por eso te estaba indicando hace un rato que cuando Jesús y sus apóstoles enseñaban la doctrina de la resurrección y la vida futura, ellos se oponían, los saduceos. Como pasa hoy día, cuando se enseña la palabra de Dios en su verdadera dimensión, hay quienes se oponen, hay quienes contradicen, simplemente para ganar más adeptos, para ganar más seguidores, pero muchas veces van con la mentira, van con el error.
Por eso estamos presentando esta verdad, para que tú no caigas en esos errores y descubras cuál es la verdad que hay en la palabra de Dios. Y escúchame, esta declaración de los saduceos es muy importante, porque al negar ellos la resurrección y también la vida futura y la idea de un castigo venidero, pues eso tenía otras implicaciones, otras connotaciones. Ya lo leímos en el texto que te mencioné en Mateo. Entonces, de esa manera, estos saduceos le estaban dando una destacada importancia a los intereses seculares y materialistas o materiales de la vida. Y mira, pareciera que este concepto es el que ha permeado o está permeando el mundo entero. Cuando la gente tiene tanto intereses en los asuntos seculares, hay muy pocas personas que están inclinadas hacia los asuntos espirituales, hacia la vida con Dios. El materialismo inunda la mente. Todo el mundo quiere tener bienes de este mundo, pero muy pocas personas quieren volverse rico, pensar en la riqueza celestial. Querido, ese concepto de los saduceos está permeando aún en nuestros días. Y los saduceos creían que, ya te voy a resumir, y estoy destacando esta secta de los fariseos, perdón, de los saduceos, para hacer una comparación con las sectas que existen hoy en nuestro mundo. Como también presentan verdades a medias o mentiras y la presentan de tal manera que hacen creer que no es una verdad y están arrastrando a miles de personas hacia el engaño. Y simplemente todo eso pavimenta el terreno, pavimenta el camino para el super engaño que muy pronto el anticristo manifestará y que, de ser posible, engañará aún a los escogidos. Por eso Satanás no le gusta que sea desenmascarado, que se advierta a la gente de cómo procede, el modo superandi, el modo como opera Satanás. Él no quiere es más, Satanás desea que nosotros lo ignoremos, que digamos que él no existe, que eso es un cuento, que los demonios no existen, pero sí existe, el diablo existe, es una realidad y está engañando a miles de personas a través de grandes líderes en el mundo. Y escúchame, tú no lo podrás creer, pero hay un líder religioso, podríamos decir, que está llevando a miles de personas, y tal vez la palabra de ese líder la gente lo toma como palabra de Dios por encima de la palabra del Señor, y es un tremendo error. Simplemente esas personas están dirigiéndose o el diablo los está llevando, ¿verdad?, hacia un momento donde van a tomar una decisión en contra de Cristo, y está preparando el camino para eso. Así que los saduceos, querido amigo, apreciado hermano, ellos decían o afirmaban que Dios le prestaba muy poca atención a los seres humanos. Y pareciera que este concepto de los saduceos de tantos años atrás, ya los saduceos, déjame decirte que los saduceos en el año 70 después de Cristo, cuando la hegemonía, los judíos cayeron como sistema político, también desapareció esta secta de los saduceos, el año 70 después de Cristo, imagínate. Cuando la nación judía dejó de existir como políticamente, pues hablando. Entonces, pero ese concepto todavía permea nuestro tiempo, todavía está vigente. ¿Y cuál es el concepto? Lo reitero. Ellos afirmaban que Dios le prestaba muy poca atención a los seres humanos, y también ellos afirmaban que manifestaba a Dios escaso interés, ¿verdad?, en sus asuntos, cuando es todo lo contrario. Tú podrás saber que Dios se interesa por el ser humano, Dios se inclina, Dios sabe cuando a ti te duele una muela, cuando tú tienes un dolor, tienes problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos. Dios se interesa en los asuntos de los seres humanos. Pero esta secta hace muchos años atrás afirmaba estas barrabasadas, y mucha gente se lo cree, porque han hecho de esto una religión, han hecho de esto una secta, y hay muchas personas que siguen esos conceptos falsos en el mundo. Es más, estos saduceos también afirmaban o sostenían a la vez que el hombre era el árbitro de su propio destino, que él puede mandar, que él puede dirigir, que él es Dios. ¿Te imaginas tanta cosa que podían hacer? Y que esa filosofía o esos conceptos permean la mente de los grandes, pequeños, los niños, los gordos, de todo el mundo, y preparan a la gente para el gran engaño final de Satanás. También estos saduceos negaban la existencia, bueno, ya te lo dije, la existencia de los ángeles y de que existen espíritus. Entonces, aquí te invito a que te concentres, por favor, conmigo, porque voy a darte 4 razones poderosas,
4 razones poderosas por las cuales estos líderes se vuelven tan populares y sus sectas crecen tanto. Es necesario que tú tomes nota y abras tus ojos y prestes mucha atención. 4 razones poderosas por las cuales estas sectas y estos líderes crecen tanto en el mundo, y el diablo feliz, porque reitero esto, se está preparando un camino para el gran engaño de Satanás. Entonces mira, la primera razón, toma nota, la primera razón por la cual estos líderes crecen, son tan populares y engañan a tantas personas, es porque las personas buscan desesperadamente ayuda espiritual en los lugares equivocados. Toma nota, por favor, y déjame explicarte. Mira, millones de personas que anteriormente centraron su vida en enriquecerse han descubierto que el materialismo, ¿verdad? El deseo a lo material no es el camino hacia la felicidad. Y entonces eso no debería entonces a nosotros sorprendernos, ¿verdad? Porque Jesús ya lo dijo hace algún tiempo atrás, cuando él declaró allá en Lucas capítulo 12, el versículo 15, tengan cuidado, ¿verdad? Advirtió a la gente, nuestro Señor Jesucristo, absténgase de toda avaricia. Y escucha lo que dice San Lucas capítulo 12, versículo 15, en la nueva versión internacional, dice: la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¡Wow! Esa es una declaración contundente. Tú que me escuchas, querido hermano, apreciado amigo, la vida, ese fue el mensaje de Jesús que debe alentar tu corazón. La vida de una persona no depende de la abundancia de las cosas materiales, de bienes de este mundo. Al contrario, la vida depende de conocer a Jesús. No hay nada de malo, yo afirmo en esta hora, no hay nada de malo, ¿verdad? En las riquezas. Qué bueno tener riquezas, bueno tener cosas, bienes de este mundo. Pero cualquiera que la convierte en el centro de su vida, y eso es lo que ha pasado con miles de personas, han hecho de los bienes materiales, de las riquezas, el centro de su vida. Y entonces el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo allá en Timoteo. Todo el que espera que satisfaga el profundo anhelo del alma se llevará una gran decepción, porque las riquezas no suplen las necesidades del alma. Tal vez suplen las necesidades materiales, parcialmente hablando. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros, querido amigo, apreciado hermano, somos espirituales por naturaleza. Nosotros fuimos creados con esa dimensión espiritual, ese deseo de Dios. Así es como fuimos nosotros diseñados, como fuimos creados por Dios. Ninguna cosa material, ninguna cantidad de dinero o objeto puede llenar ese vacío, ¿verdad? Que hay en nuestro corazón. Nada lo puede llenar. Y tal vez muchas personas, para tratar de llenar ese vacío tristemente, ¿verdad? Para llenar ese doloroso vacío que el materialismo no ha satisfecho en sus vidas, miles de personas entonces están recurriendo a las sectas engañosas para tratar de mitigar, para tratar de satisfacer ese anhelo, ese deseo de su corazón que el materialismo, vuelvo y digo, no ha llenado. Y entonces ahí aparecen las sectas, ¿verdad? Y por eso tantas personas están allí. Toma nota, quiero darte entonces la segunda razón, el segundo motivo por qué estos líderes se vuelven tan populares en el mundo y esas sectas crecen tantos, tienen tantos seguidores. Mira, la segunda razón es porque la iglesia cristiana, escúchame bien, la iglesia cristiana ha fracasado en su llamado a un discipulado radical. ¿Qué significa eso? ¿O cómo se come eso, querido? Déjame explicarte. Mira, cuando una iglesia descarta totalmente o le resta importancia a la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios, cuando no se sostiene firmemente por los altos estándares y valores establecidos en la palabra de Dios, entonces será débil y la gente buscará otra cosa. ¿Escuchaste eso? Y entonces nosotros hemos simplemente fracasado como iglesia cristiana en tener ese discipulado radical. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y procurar obedecer esa orden maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado allí. El corazón humano anhela un cristianismo genuino, realmente, un cristianismo sincero. Y escúchame, la gente anhela la certeza, ¿verdad? No quieren la incertidumbre, pero el mundo hoy nos está llevando a un momento de incertidumbre.
Y por eso es necesario levantar la palabra de Dios para decirle a la gente, aquí escrito está, y esta es nuestra mayor seguridad, la palabra de Dios. Entonces, cuando la verdad bíblica se ve comprometida y la Biblia simplemente es convertida en un libro de valores morales, en lugar de ser esa palabra, la autoridad de la palabra de Dios para guiar, para gobernar nuestra vida, entonces vamos por mal camino. Y hay tantas personas hoy que simplemente toman la Biblia, este libro sagrado, como, ay, qué bonito para guiarlo, como un libro de valores morales. Sí, yo aprendo aquí el valor del respeto, de la humildad y lo otro, pero no lo toman como esa autoridad que es la palabra de Dios. Es un escrito está. Mira, escrito está. Y todo lo que haga en nuestra vida debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que hace cosas sin importar que diga la Biblia. Y estamos yendo a un fracaso, a un error garrafal en el mundo. Y al desconocer la autoridad de la palabra de Dios, estamos preparándonos para recibir el gran engaño de Satanás a través del anticristo, que es el mismo Satanás, ¿verdad? Que quiere echar por tierra la palabra, la autoridad de la palabra de Dios. Así que mira, el miembro promedio, ¿verdad? El miembro promedio de la iglesia se confunde con todo esto y no sabe qué hacer. Esto lleva a algunos, ¿verdad?, a buscar la verdad en otros lugares, porque no encuentra en la Biblia o no encuentra en esa iglesia donde se reúnen, ¿verdad?, que se identifique como tal. Esta es la palabra de Dios y tenemos que obedecerla. Y entonces la llamada certeza de las sectas lo atrae. Porque en esas sectas tal vez presentan eso como si fuera verdad cuando es un tremendo error. Así que aquí hacemos un llamado a las iglesias para que nos volvamos radicales en la palabra de Dios. Hay algunas cosas que ya pasaron, otras cosas que están vigentes. Quiero darte entonces mi tercer razón por la cual estos líderes se vuelven tan populares y crecen tanto en el mundo de una manera exponencial. Mira, la tercera razón es porque la iglesia carece de poder espiritual. La iglesia carece de poder espiritual. Y esto es muy delicado, mira, porque cuando los drogadictos no son rescatados y cuando los alcohólicos no son liberados de sus cadenas, y entonces cuando los matrimonios se caen a pedazos y las vidas de las personas no son transformadas por el poder de Cristo Jesús, entonces es porque allí no hay poder. Entonces yo te tengo que mencionar hoy todo lo contrario entonces, porque los drogadictos necesitan ser rescatados para que exista el poder. Los alcohólicos necesitan ser liberados de sus cadenas para decir que hay poder en ese lugar, en esa iglesia, quien está siguiendo a Jesús. Cuando los matrimonios son restaurados, cuando son reconstruidos, ¿verdad? Cuando las vidas son transformadas de las personas, decimos gloria a Dios, allí hay poder. Pero ¿qué piensas tú de un drogadicto? Donde sigue siendo drogadicto, donde el alcohólico sigue siendo alcohólico. ¿Dónde está el poder de Cristo? Y hay muchos lugares donde simplemente le interesa la plata de esas personas, más no la transformación de esas personas. Y te digo esto con esa contundencia, porque sencillamente en los tiempos bíblicos nuestro Señor Jesucristo se aproximó a un lugar y liberó a un par de muchachos. Bueno, los evangelistas dicen que fue uno, otros dicen que fue dos, al endemoniado gadareno. Y sabes que cuando el Señor los liberó, esas personas estaban tiernas, tranquilas, con su piel como la de un niño, de un bebé. Pero la gente, cuando Jesús se aproximaba por sus lugares, por sus contornos, la gente no estaba feliz. ¿Y sabe por qué la gente no estaba feliz? Porque resulta que Jesús había expulsado los demonios de este muchacho o de estos muchachos. Y esos demonios, dicen los expertos, que fueron como 2,000 marranos, 2,000 cerdos, que entraron, ¿verdad? Los demonios, fueron expulsados y entraron en esos 2,000 cerdos y se fueron por un despeñadero al mar y ahí se ahogaron. Esos 2,000 marranos, esos 2,000 cerdos. Y la gente estaba enojada con Jesús. ¿Y sabes por qué estaba enojada con Jesús? Por los marranos que se ahogaron en el mar. Antes de estar felices por la liberación que Jesucristo había hecho de estos dos hombres, de este muchacho que estaba endemoniado, la gente quería coger a Jesús y matarlo. Ahora por eso te digo que hay muchas personas que simplemente les interesa la plata, simplemente les interesa no sé qué cosa, tienen otro interés particular antes que la transformación de esa persona, antes que ese drogadicto sea liberado, antes que ese alcohólico sea suelto de sus cadenas, antes que esas vidas sean transformadas. Querido, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Esto nos debe llevar a pensar que
porque la iglesia ha fracasado, ¿verdad? La iglesia carece de ese poder espiritual. Entonces muchas personas, cuando eso sucede, las personas seguirán a algún líder sectario. Y ese líder sectario que predica un mensaje de poder y ofrezca falsas promesas. Mira, yo te voy a liberar, te voy a sanar, pero es pura mentira, puro cuento. Y la gente está creyendo esas mentiras hoy por hoy. Y simplemente están preparando el camino para recibir el gran engaño de Satanás. Querido, hay poder en la palabra de Dios. Y la iglesia hoy debe manifestar ese poder. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? A través de una vida transformada, matrimonios restaurados, drogadictos liberados, y etcétera, etcétera, etcétera. Una transformación que puede obrar el poder del Espíritu Santo. Déjame darte entonces la cuarta razón por la cual tantas personas hoy por hoy son engañadas en este mundo, por la que esos líderes se vuelven tan populares, ¿verdad? Y esas iglesias, esos lugares, esas sectas crecen tanto. Entonces, otra razón, la cuarta razón es porque la iglesia no revela o no muestra el amor de Dios. ¿Escuchaste eso? La iglesia no revela o no muestra el amor de Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la iglesia no revela el amor de Dios. Mira, esos líderes de esas sectas tienden a ser autoritarios, pero a la vez que son autoritarios, también ofrecen un sentido de identidad y de aceptación a las personas. Es por eso entonces que la gente anhela sentirse aceptada, ¿verdad? Y es una afirmación, la gente quiere sentirse aceptada tal como es. Y entonces quieren sentirse también amados de la manera en que sus familias los aman. Y esas sectas entonces ofrecen esa situación. Y mira, es una ironía. Realmente es una ironía que en la era en la que nosotros nos ha correspondido vivir, en la época de los teléfonos celulares, ¿verdad? De la internet, de la comunicación instantánea, porque hoy la comunicación realmente es instantánea. A pesar de esa época en la que nosotros vivimos, es una ironía que haya una gran epidemia de soledad. ¿Y cómo te explico eso? Porque hay muchas personas que están en medio de tantas personas, en un conglomerado de personas, y aún así se sienten solos. Una persona que está en familia, pero se siente sola, se siente abandonada. Yo no sé si en este momento esté hablando alguna dama, algún caballero, algún joven, alguna persona que tal vez tenga su familia, pero allí se sienta solo. Que tal vez viva con muchas personas, pero ahí se sienta solo. Porque tal vez en la familia donde tú vives, cada uno tiene su celular y cada uno está en su cuarto simplemente revisando el chat en su celular, pero tú te sientes vacío, triste, solo. Esa es la ironía de la vida. Y entonces millones de personas recurren a las sectas, ¿verdad? Por ese sentido de familia e identidad que se encuentran en ese lugar. Y por eso yo hago un llamado, ¿verdad?, a mi iglesia también, para que manifestemos ese cariño, ese amor, ese sentido de familiaridad a la gente, a fin de que la gente, los hermanos, los amigos no se vayan a buscar ser aceptados, ser amados en otros lugares que tal vez son lugares equivocados. Y esa es la razón por la cual tantas sectas y estos líderes de esas sectas crecen tanto, manifestando ese amor, esa ternura y ese cariño a la gente, pero están llevando a un error terrible. Y es preciso, querido amigo, que tenemos que dar un vistacito al futuro. Y mira, estas son mis últimas palabras. Concéntrate por favor aquí conmigo. Cuando nosotros echamos una miradita al futuro, nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios, la Biblia, declara categóricamente que en los últimos días de la historia de este mundo, Satanás se transformará en un ángel de luz. ¿Escuchaste eso? Allí el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 14 declara que Satanás querrá resplandecer como ángel de luz, y simplemente para engañarte, para llevarte a la destrucción. Y hoy por hoy, cuando no confiamos en la palabra de Dios, nos estamos preparando para ese gran engaño de Satanás. Así que déjame decirte que el apóstol Pablo lo declara muy bien allí cuando él dice, y no es de extrañar que Satanás mismo se disfraza, escúchame bien, se disfraza, se maquilla, aparenta, dice, se disfraza como ángel de luz, y él lo hace con el propósito de llevarte a ti a la ruina de Satanás. Claro que sí, él, Satanás, aparecerá como si fuera Cristo,
Y en el video pasado yo te contaba esa verdad de tantos hombres que hoy han pasado a través de la historia, que se han hecho pasar por Cristo, que se atribuyen ser Dios. Ya eso ocurrió y se repetirá, pero aquellos que no investiguen con bastante detenimiento la palabra de Dios simplemente serán engañados. Dice que Satanás vendrá con autoridad y poder, e incluso con algo que se parece al amor. Y entonces, y si las personas no están, escúchame esto, si tú no estás basado en Jesucristo, nuestro Salvador, no confías en la palabra de Dios, entonces vas a ser engañado. Si tu fe no está anclada hoy por hoy en la palabra de Dios, déjame decirte que ciertamente serás engañado. Abre tus ojos, querido, investiga la palabra una vez más. Mira, nuestra curiosidad por las cosas espirituales y nuestro corazón que clama por esa espiritualidad son cosas muy importantes que el maligno, el enemigo de las almas, puede usar para confundirnos. No le pongas tanto sentimiento a la cosa, ¿verdad? Es que aquí me gusta, aquí me siento bien, en este lugar, en este grupo. No se trata de cómo te sientes. ¿Será que allí está la palabra de Dios? Allí te enseñan la verdad. Y deja de ponerle tanto sentimentalismo a la cosa, porque muchas veces ese sentimentalismo te lleva a que tú seas engañado. Y cuando tú quieras reaccionar, ya es demasiado tarde. Tu mente, tu cabeza está llena de conceptos que tú dirás: ¿y cuándo yo aprendí todo esto? ¿Y cuándo yo creo que esto y lo otro? Porque el enemigo trabaja así, de una manera muy sutil para engañarte. Pero mira, no es necesario que esto suceda realmente. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿cómo podemos construir una muralla, una barrera que nos proteja ahora y también en el futuro de la abrumadora gran mentira de Satanás? ¿Cómo podemos construir esa muralla que nos proteja ahora, pero también en el futuro de esa gran mentira abrumadora de Satanás? Bueno, quiero decirte que ese será nuestro próximo tema y quiero invitarte para que no te lo pierdas, porque vamos a desenmascarar ese gran engaño de Satanás. Y pues tú no te puedes perder nuestro próximo tema, nuestro próximo video, porque ahí vamos a estar hablando ese mensaje. Mira, yo me sentiría muy feliz que tú hicieras tu comentario aquí en la parte de abajo de este video. Déjame tu comentario a favor o en contra. Para mí es muy importante leer lo que tú piensas. Si te ha gustado este video, compártelo por favor con otras personas. Será una gran bendición para otros, ¿verdad? Igual, si no te ha gustado, déjame en los comentarios, que es importante saber. Pero si por el contrario tú sientes que habrá algún tema especial que te gustaría que tratáramos por este medio, házmelo saber también. Escríbeme: Pastor Fori, quisiera que presentara un tema sobre este tema, un mensaje sobre este tema, en fin, estaré encantado de recibir tu comentario. Para mí fue un honor y un verdadero privilegio llegar hasta tu corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame orar para que podamos entonces pedirle al Señor que nos ayude para no ser engañados por las trampas de Satanás. Oremos. Padre bueno y misericordioso, alabamos tu nombre por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos permite desenmascarar las grandes mentiras que tiene Satanás, Señor, a través de las sectas, de estos líderes populares que crecen tanto en el mundo, pero que están engañando a la humanidad. Permítenos estar muy atentos a tu palabra, a fin de no ser presa fácil del enemigo. Danos tu bendición en esta hora y tu compañía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido, Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal. Fue un gusto, fue un verdadero privilegio llegar hasta tu corazón, hasta tu vida. Yo anhelo que el Señor pueda llegar hasta tu corazón con el mensaje de Dios, de su palabra, y pueda producir algo lindo en tu vida. Chao, chao.